El teorema fundamental del cálculo tiene dos formas. En la clase pasada vimos una de esas formas, que es la forma antiderivada. Y básicamente lo que nos permite es dar valor a una integral definida. Ya no en términos de una suma de Riemann, como se define formalmente una integral definida, sino a través de la antiderivada, ¿cierto? Para calcular una integral definida, entonces simplemente calculamos la antiderivada y esta misma la evaluamos en los extremos del intervalo sobre la cual se está analizando la integral. Vamos a hablar ahora de una segunda forma de este teorema. La segunda forma del teorema fundamental del cálculo es la forma de derivada. Y vamos a ver dos presentaciones para esta forma de derivada. La primera forma es la que tenemos aquí escrita. Si tenemos que una función es continua sobre un intervalo cerrado y x es cualquier número en el intervalo, entonces esta función g de x definida como ¿quién? Como la integral desde a hasta x de f de t de t. Si observan f de t de t, cuando se integra, y se evalúa entre a y x, queda una función que depende de x. A esa función la llamamos g de x. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es calcular la integral definida desde a hasta x, donde x es un número en el intervalo desde a a b. Entonces esta función es continua y es diferenciable, es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, y lo que se puede ver es que la derivada de g de x es precisamente f minúscula de x. Esto tal vez en esta presentación no dice mucho, pero si vemos cómo proviene g de x, tenemos lo siguiente. Lo que estamos diciendo en esta forma es realmente lo siguiente. F de x es igual a g' de x. Pero ¿quién es g' de x? Entonces acá tenemos derivada. ¿Y quién es g de x? Es precisamente la integral desde a hasta x de f de t de t. Es decir, la segunda forma del teorema fundamental del cálculo en forma de derivada va a ser mucho más útil en esta presentación. Voy a escribirla en el tablero. Segunda forma del teorema fundamental. Teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es esa segunda forma del teorema fundamental del cálculo? Vamos a poner aquí las condiciones. Y principalmente me interesa que f sea continua, sea f continua en el intervalo desde a hasta b y sea x un número que pertenece al intervalo a b, cualquiera. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. La función f de x será precisamente la derivada con respecto a x de la integral desde 0 hasta, perdón, desde 0 no, desde a hasta x, desde a hasta x, de f de t de t, ¿vale? De f de t de t.
Esto ahora nos va a permitir resolver varios problemas. Hay algún par de ejemplos que aparecen en el texto que realmente son ejemplos interesantes. A ver, no tanto de estos. Me gusta más el ejemplo 6. De hecho, si ustedes observan el ejemplo 10, tenemos una aplicación directa de ese segundo teorema fundamental, ¿cierto? Acá lo que quiero que noten ustedes, muchachos, es que lo que dice el teorema fundamental básicamente es algo que de alguna manera sabemos, y es que la derivada de una integral va a ser la función misma, pero no de cualquier forma. Tiene que ser la derivada de una integral definida de manera que la variable sea eh, el límite superior precisamente. Realmente quién sea el límite inferior no importa mucho, pero ya les voy a decir en qué caso va a ser importante. Entonces, cuando tenemos nosotros esto, simplemente la derivada con respecto a x de la integral de menos 2a x de t al cubo de t, ¿quién es? Es simplemente esta misma función, pero ahora evaluada en x. ¿Sí? Observen esta otra. Lo mismo, derivada con respecto a x, integral de 1 hasta x de la raíz cuadrada de t cuadrado más 1. ¿Qué es todo esto? Esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Solamente lo que se observa es que tenemos lo que está aquí adentro evaluado ahora en x. ¿Bien? Evaluado ahora en x. Entonces realmente se ve una aplicación muy, muy directa. Quiero que veamos este ejercicio. Vamos a ver este ejercicio en el tablero. Que no es un ejercicio tan directo. Ejemplo. Derivada con respecto a x de la integral desde pi hasta x al cubo del coseno de t de t. ¿Bien? Y aquí hay que tener cuidado con algo. ¿Con qué hay que tener cuidado? Precisamente hay que tener cuidado con el hecho que el teorema fundamental, en el teorema fundamental la integral tiene que ir desde una constante hasta x. No puede ir hasta x al cubo o hasta algo diferente de x. Porque no se puede aplicar directamente. Ese detalle es el que está cambiando en este ejemplo con respecto a los anteriores. Entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Vamos a hacer un cambio de variable. Entonces vamos a decir que u es x al cubo. ¿Y quién es el diferencial de u? ¿Quién es ese diferencial de u? El diferencial de u va a ser 3x a la 2. 3x al cuadrado por dx. Para resolver este problema tenemos dos opciones. Entonces, voy a resolverlo de dos formas. La primera forma es haciendo una manipulación de los diferenciales. Esto de aquí lo voy a reescribir de esta manera. Lo voy a reescribir. Básicamente piensen que estaría multiplicando por du y dividiendo por du. Entonces, ¿qué haría? Simplemente escribiría aquí du de x por du. Si ustedes observan acá estoy multiplicando y estoy dividiendo por du, ¿vale? Si yo opero esto, me queda precisamente lo que tengo ahí arriba. Y esto multiplicado, bueno, ¿aplicado a qué? Esto aplicado a la integral desde pi. Y aquí ya podemos hacer el cambio de variable. Desde pi hasta u del coseno de t
de t. Bien. Bueno, cuando uno hace realmente el cambio de variable, acá debe cambiarse esto también. Es decir, ya no iría desde pi hasta x al cubo, sino iría desde una cantidad diferente, pero es una cantidad constante. ¿Vale? Una cantidad constante. Voy a poner aquí una cantidad constante a. Y realmente no hay problema con esa cantidad constante. Entonces, ¿qué escribimos ahora? Vamos a despejar de aquí quién es du de x. Du de x, ¿quién es? Es 3x al cuadrado. Entonces, du de x es 3x al cuadrado. Y acá tenemos derivada con respecto a u de la integral desde a hasta u del coseno de t de t. Aquí sí se puede aplicar, observen, sí se puede aplicar el teorema fundamental de manera directa. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a una variable y el límite superior es exactamente esa variable. Acá estoy derivando con respecto a u y el límite superior de la integral es exactamente u. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental? Que la derivada de esta integral, ¿quién es? Es la función evaluada en ese límite superior. Ahora simplemente reemplazamos y tengo 3x al cuadrado coseno de x al cubo. Bien, y esa sería la solución a ese problema. Vamos a hacer algo ligeramente diferente. Con respecto a esta que tenemos originalmente, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente voy a despejar de aquí el de x, ¿vale? Simplemente voy a despejar de aquí el de x. Entonces, ¿quién será el de x? El de x es du sobre 3x al cuadrado. Si de pronto yo no quiero multiplicar y dividir por du, vale, despejo el de x y hago la sustitución acá. Es decir, ¿cómo queda esta sustitución? Queda d sobre dx, pero dx ¿quién es? Es du sobre 3x al cuadrado, ¿vale? Y aquí simplemente voy desde una cantidad a hasta u, ya haciendo la sustitución del coseno de t. Haciendo esto, hago las cuentas aquí, le pongo al d del numerador un denominador 1, hago producto de extremos, queda 3x al cuadrado por d sobre el producto de medios, que será du. Acá tengo desde a hasta u, el coseno de t. Y finalmente, bueno, separo estos 3x al cuadrado por la derivada con respecto a u de la integral desde a hasta u del coseno de t de t. Y bueno, esto aplicando ahora el teorema fundamental nos da coseno de u, ¿cierto? 3x al cuadrado coseno de u. Sustituyendo inversamente, nos queda 3x al cuadrado coseno de x al cubo. Tenemos esas dos formas de hacerlo. Estas dos formas de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la primera forma multipliqué y dividí por este diferencial, el diferencial de u, precisamente para hacer el cambio de variable. Y entonces acá en esta parte de la sustitución despejé de u de x. Eso hicimos en la primera forma. En la segunda forma no multipliqué y dividí por du, no. Simplemente el de x lo sustituí, ¿cierto? Despejé de acá el de x y lo sustituí, y después de hacer la sustitución hago las cuentas que tengo que hacer y aplico el teorema fundamental y ya está. Ahí tenemos dos formas de resolver este tipo de problemas. Usando la sustitución y sustituyendo también lo que es el diferencial de x o manipulando los diferenciales.
¿Preguntas? Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo hacen en el texto. En el texto hacen la manipulación de los diferenciales. Y cuando uno pues no ve muy claro esta forma, precisamente se encuentra con esto. Si ustedes observan, miren, acá está multiplicando y está dividiendo por el diferencial de u. Y está aislando el de u de x, que se calcula por aparte y bueno, es 3x al cuadrado. Y a esta primera parte se le aplica el teorema fundamental. Bien, puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Si de pronto le genera menos confusión despejar el de x, despejar y reemplazar el de x, pueden hacerlo de esa forma, que también está totalmente bien. Esto permite resolver algunos problemas que tienen ecuaciones de este estilo, ecuaciones que se conocen como ecuaciones integro-diferenciales, donde aparecen integrales y derivadas. Donde aparecen integrales y derivadas. Ahorita vemos entonces en la parte de los exámenes algunos ejercicios, hacemos algunos comentarios con respecto a ellos. Y por lo pronto vamos a hablar de este teorema de sustitución en una integral definida. Teorema de sustitución en una integral definida. Hasta el momento nosotros conocíamos el teorema de sustitución. Si tenemos una integral de este estilo, donde aparece una composición de funciones, donde a partir de escoger esa función interna, encontramos que el diferencial es precisamente ¿quién? Es lo otro que aparece en la integral, ¿cierto? G' de x. Entonces, hasta este momento no ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora la integral es como definida. Es lo que cambia. Entonces, si tenemos nosotros una función g de x, cuya derivada es continua sobre un intervalo cerrado, y f es continua sobre el rango de g, teniendo en cuenta que es una composición, y si la antiderivada de f es f mayúscula, básicamente lo que dice acá, y bueno, c es la imagen de a, d es la imagen de b en la función g, entonces tenemos lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un cambio de variable ahora, cuando hacemos un cambio de variable ahora en una integral definida, resulta que los límites de integración tienen que cambiar también. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos aquí esta integral, recuerden que el diferencial me dice con respecto a quién estoy haciendo la integral, es decir, con respecto a quién estoy haciendo la variación. De alguna manera piensen que la integral definida es una suma de Riemann. Y para una suma de Riemann es muy importante el intervalo, ¿verdad? Entonces, si yo esta suma de Riemann la estoy haciendo recorrer con respecto a x, en un intervalo AB, no puedo simplemente cambiar a otra variable manteniendo el mismo intervalo. Entonces, realmente el intervalo cambia. ¿Pero cómo cambia ese intervalo? Esto es lo que viene adicional aquí. Cuando uno hace la sustitución, a partir de la misma sustitución, evalúa el nuevo intervalo. Es decir, si x es igual a, que es el primer valor, entonces ¿cuánto vale u? Resulta que u, como estamos diciendo aquí, será g de a, lo cual será c, ¿vale? Y si x es igual a b, ¿cuánto vale u? Entonces u será igual a g de b, ¿cierto? La sustitución evaluada en el límite superior, y esto será d. Por lo tanto, esto realmente se convierte en la integral desde c hasta d de f de u, y ya estaría. ¿Qué es lo nuevo en este teorema de sustitución para la integral definida?
Lo nuevo es que ahora también hay que cambiar los límites de integración cuando se haga una sustitución. Bien, cuando se haga una sustitución hay que cambiar los límites de integración. Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Vamos a ver a la parte de los ejercicios. Haciendo una sustitución. Y observen, acá tenemos problemas de 49 y 50, algunos problemas que se deben trabajar con el teorema fundamental en la forma de, de derivada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el 25. Problema 25. Integral desde 0 hasta 3 de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. Tal cual está así la integral, podemos pensar en una sustitución simple que sería x al cuadrado más 16. El diferencial de x, ¿quién es? Será 2x de x. Es decir, que x de x, lo que tendremos en el numerador, ¿quién es? Es de u por un medio, ¿vale? Entonces, de momento, nosotros tenemos lo siguiente. X de x va a ser igual a un medio, voy a poner acá, por du. Y el denominador, ¿cómo queda? Simplemente queda raíz de u. Ahora, ¿qué pasa con los límites de integración? No son de 0 a 3. No son de 0 a 3. Tengo que calcularlos. Mucha atención cómo los vamos a calcular. Observemos la sustitución. Entonces, si x es igual a 0, ¿qué valor toma u? Si x vale 0, ¿cuánto vale u? 16. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Y ahora, si x vale 3, precisamente los valores que le doy a x son los valores de el intervalo de definición para x. Si x vale 3, ¿cuánto vale u? 25. ¿Cuánto vale? 25. 25. ¿Verdad? Entonces ahora los límites de integración serán de 16 a 25. De 16 hasta 25. Y ahora procedo. De un medio y voy a reescribir la integral de la siguiente manera. Esto es lo mismo que tener u a la menos un medio por du. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto es la integral de u a la menos un medio? Esto será u a la 1 medio por 2.
u a la 1/2 por 2, que bueno, es lo mismo que u a la 1/2 dividido en 1/2. Solamente que acá ya estoy haciendo unas cuentas. Y acá, desde 16 hasta 25. Hago las cuentas y queda 1/2 de 2 veces. Acá quedará raíz de 25 menos 2 veces raíz de 16. Raíz de 25 es 5, es decir, acá quedará 10. Y raíz de 16 es 4, por lo tanto acá quedará 8. ¿Y todo esto cuánto da? Todo esto da 1. Algo que cabe resaltar en este tipo de procesos, en este ejemplo en particular, es precisamente que no tuve que devolverme en la sustitución. Si ustedes lo observan, cuando yo estoy haciendo una integral indefinida, yo debo devolverme en la sustitución. ¿Por qué? Porque debo responder en términos de la variable original. Pero cuando es una integral definida, el resultado es numérico. Y por lo mismo, no es necesario devolverme la sustitución. Como pueden observar, yo acá simplemente respondí la pregunta en términos de la variable u y tengo este resultado. Si usted igual se devuelve en la sustitución, va a obtener el mismo resultado. A ver, el próximo ejemplo vamos a hacerlo de esas dos formas. Primero, devolviéndome en la sustitución y luego haciéndolo con el teorema de sustitución de la integral definida, que fue como lo hicimos en este momento. ¿Bien? Bien, vamos a hacer otro. A ver, alguno que sea por sustitución. Bueno, el 26 también es por sustitución y es más o menos de la misma idea. Vamos a hacer el 35. Problema 35. Aprovechando que a ustedes les gustan las funciones trigonométricas, entonces hagamos problema 35. Voy a reescribirla acá, es integral desde 0 hasta pi medios de la raíz cuadrada del coseno de x por el seno de x de x. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Cómo sería la sustitución? Entonces, primero, la primera forma. Voy a resolverlo por integral indefinida. Así voy a resolver la integral y luego voy a retomar. Es decir, realmente lo que voy a resolver inicialmente es la integral, sin ponerle aquí límites de integración, de coseno de x por el seno de x de x. Y para esta integral hago la siguiente sustitución. U es igual al coseno de x, el diferencial de u es menos seno de x, y por lo tanto esta integral que está acá queda convertida en ¿quién? En menos la integral de
la raíz cuadrada de u por du. Por du. Profe, ¿no sería menos de U? Sí, pero acá tengo el menos ya afuera. Ya dejé ese menos afuera de la integral. Y bueno, esto es lo mismo que tener u a la 1 medio, ¿verdad? U a la 1 medio y la integral de u a la 1 medio, ¿quién es? La integral de u a la 1 medio, ¿quién es, muchachos? Será u a la 3 medios, ¿cierto? Sobre 3 medios, es decir, por 2 tercios, de esta forma. Y bueno, esto más una constante de integración, podríamos poner aquí. Entonces, ahora simplemente voy a reescribir esto de esta forma, devolviéndome en la sustitución. Tengo acá coseno de x elevado a la 3 medios. Y esta sería la integral indefinida. Pero como yo quiero responder a este problema, entonces ahora retomamos la integral definida. Ahora, la integral definida, ¿cómo se calculará? Entonces, la integral definida será integral de 0 a pi medios de la raíz cuadrada del coseno de x por el seno de x. Entonces lo que voy a hacer acá es usar la forma de ¿qué? La forma antiderivada, ¿cierto? Porque ya encontré una antiderivada para esa integral. Entonces no estoy estoy usando sustitución simple para hallar la antiderivada, pero no estoy usando el teorema de sustitución de la integral definida. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental en forma antiderivada? Que esta integral definida será esta antiderivada, coseno de x a la 3 medios. Y recuerden que acá incluso ya podemos omitir la constante de integración. Y esto evaluado entre 0 y pi medios. A ver, esto evaluado en pi medios, ¿cuánto es? ¿Cuánto es coseno de pi medios? ¿Cuánto es coseno de pi medios? 0, ¿verdad? Entonces todo esto va a quedar 0 menos, acá tenemos menos 2 tercios. ¿Y cuánto es coseno de 0? Esto es 1. Y 1 a la 3 medios sigue siendo 1, es decir, todo esto va a dar 2 tercios. 2 tercios. Bien. A ver, de momento, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta primera forma de resolver el problema? Si van teniendo preguntas, hagan las preguntas que tengan. Profe, yo tengo una duda. Profe, Sí, señor, cuénteme. ahí de donde salió los 2 tercios por U elevado a la 3 medios. 2 tercios. Es la integral de u a la 1 medio. Acá tenemos, esa integral es lo mismo que tener integral de u a la 1 medio, ¿cierto? De u. Y la integral de u a la 1 medio, recuerda que sumamos 1 al exponente, queda u a la 3 medios, y esto va a quedar dividido en 3 medios, pero al hacer cuentas va a quedar multiplicado por 2 tercios. Gracias, profe. Bueno, vamos a hacerlo entonces de la otra forma. Vamos a proceder de la otra forma. La otra forma, segunda forma, es usando el teorema de sustitución. De la integral definida. De la integral definida.
Entonces, nuevamente, volvemos a la integral original, desde 0 hasta pi medios de la raíz cuadrada del coseno de x por el seno de x de x. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sustitución, u igual al coseno de x, el diferencial de u es menos seno de x, hasta acá todo igual. Lo nuevo que es que voy a cambiar los límites de integración. Entonces, si x es igual a 0, ¿cuánto vale u? ¿Cuánto vale u? 1. 1. Perfecto, vale 1. Y si x vale pi medios, ¿cuánto vale u? 0. Vale 0. Entonces acá quedará lo siguiente. Esto de aquí es igual a la integral. Mucha atención. Tengo que escribirlo en el orden en el que surgieron. Cuando evalúo el límite inferior, me dio 1. Entonces acá va a ir desde 1. Cuando evalúo el límite superior, me dio 0. Voy a ir desde 1 hasta 0, no de 0 a 1, porque si no estaría cambiando el valor de la integral. Y aquí va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? De u, ¿cierto? Y acá el diferencial de u vamos a poner el menos afuera de una vez. Es decir, ¿esto qué es? Esto es menos. La integral de u a la 1 medio, ¿quién es? Es u a la 3 medios por 2 tercios. Y esto va a estar evaluado entre 1 y 0. Cuando evaluamos en 0, ¿cuánto da esto? Si yo evalúo en 0, eso es 0, ¿verdad? Entonces tengo menos, aquí 0, menos. Cuando evalúo en 1, ¿cuánto da 1 a la 3 medios? Es 1. Queda aquí entonces 2 tercios. Y por lo tanto, todo esto queda 2 tercios. ¿Bien? Queda de esa manera. Obviamente teníamos que obtener el mismo resultado. Debíamos obtener el mismo resultado. Profe, usted el seno de x lo reemplaza por d de u, ¿cierto? Y el menos lo pone al inicio de la integral, Espere, ¿cierto? un poquito más fuerte, es que no lo escucho bien. ¿Que el seno de x qué? Sí, el seno de x, esto lo reemplazó por d de u, ¿cierto? Y el menos bueno, menos el seno lo puso, el menos se lo puso al inicio de la integral. Exacto. Sí, exactamente. Acá lo que estoy haciendo en estas sustituciones es de una vez despejar esta parte. Despejar lo que viene siendo seno de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que está quedando aquí? Entonces tengo seno de x, ¿quién es? Es menos de u. Pero recuerden una cosa, muchachos. Menos de u no es poner acá una resta. Si voy a poner menos de u, igual esto es un producto. Por eso es que el menos puede salir de la integral. No puedo poner una resta porque no es una resta lo que voy a hacer ahí. Bien, tener en cuenta ese detalle. Si ustedes lo notan, cuando yo hago el cambio de variable y uso el teorema de sustitución para integral definida, la ventaja ¿cuál es? Que yo no necesito devolverme en la sustitución. No necesito devolverme a responder esto en términos de x, ¿no? Simplemente hago el cambio de variable y la ventaja del teorema de sustitución es precisamente eso, que estoy cambiando una integral definida por otra integral definida, que son iguales. Lo que estoy estableciendo es que son iguales. Pero ahora yo me voy a preocupar solamente por este resultado, por el resultado de esta otra integral definida. Ese es el que me interesa.
¿Por qué? Porque ya el teorema de sustitución me garantiza que estas dos integrales definidas son iguales. El resultado es el mismo. Entonces simplemente me preocupo por dar respuesta a esta nueva integral definida. Doy respuesta y bueno, esta será la respuesta de la primera integral definida. Profe, Señor. ya me da cómo hizo para hacer el intervalo, que antes era de 0 a pi medios y lo hizo de 1 a 0. Bueno, para eso lo que necesito es pensar en la sustitución y ir dándole valores a x. Observe. La integral original varía en términos de x, ¿cierto? Pero la otra integral ahora va a variar en términos de u. Por lo tanto, yo no puedo mantener esta integral con una variación en x. Es decir, x varía en el intervalo de 0 a pi medios. Pero la pregunta es, ¿la nueva variable u en qué intervalo varía? Para averiguar eso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Una vez tengo yo la sustitución planteada, voy a darle valores a x. ¿Pero qué valores le doy? El primer valor que le doy a x es el límite inferior, cuando x vale 0. Cuando x vale 0, reemplazo ese valor en la sustitución. Tengo entonces coseno de 0 es 1. Por lo tanto, u, ¿cuánto vale? 1, que será el límite inferior de la nueva integral definida. Ahora, reemplazo, le doy valor a x pi medios, que es el límite superior de la primera integral definida, ¿cierto? Sustituyo aquí, u es igual a coseno de pi medios es 0, por lo tanto, cuando x vale pi medios, u vale 0, que es ahora el nuevo límite superior de esta otra integral definida, el límite superior de esta nueva integral definida. ¿Bien? Gracias, profe. Vale. Profe, si no, me pregunto, si yo, digamos, no hago, pues, no resuelvo la integral Hable un por el poquito más teorema de fuerte. sustitución. Bueno, si yo, digamos, no resuelvo, o sea, no hago la sustitución, hago de la otra manera, primero tengo que hallar la integral indefinida para poder hallar la definida. Sí, señor. De hecho, es lo que yo les recomiendo. Si usted lo va a hacer de esta forma, primero calcule la integral indefinida. Primero calcule la integral indefinida. ¿Por qué? Porque si no se puede estar usted mismo enredando con lo que serán los límites de integración. Es decir, si yo acá le pongo de 0 a pi medios, pero cuando hago la sustitución mantengo esto de 0 a pi medios, aquí ya estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estos límites de integración no son los de la variación de u, ¿cierto? Entonces, para evitar cometer esos errores que de pronto también en algún momento usted dice, pero ya está esto de 0 a pi medios, entonces simplemente evalúo acá y ahí sí el resultado va a ser diferente. Entonces, para evitar esos problemas, cuando quiera calcular una integral definida, usando el teorema fundamental, la parte de antiderivada, ¿cierto? Primero calcule la integral indefinida para hallar la antiderivada. Y luego la integral definida, ¿quién es? Es la antiderivada evaluada en esos límites de integración. Pero sí les recomiendo que hagan esto de forma indefinida. Y luego observen, una vez que tengo esto de forma indefinida, simplemente es reemplazar acá, es decir, es simplemente evaluar en los límites de integración y obtener el valor, si lo quieren hacer de esa forma. En algunas ocasiones, les digo, es mucho más recomendable utilizar el teorema de sustitución de la integral definida. ¿Por qué? Porque al utilizar el teorema de sustitución no necesito devolverme en la sustitución, no necesito hacer eso y a veces cuando se hace eso se puede llegar a cometer alguno que otro error precisamente porque puede ser que en la misma sustitución necesite incluir algún despeje y ahí a veces hay problemas. Ahí a veces hay problemas. A ver, por ejemplo, voy a decir aquí cualquier cosa. Suponga que yo tengo esta sustitución y que estoy calculando acá una integral.
con respecto a x, hago la sustitución, la cambié por una integral con respecto a u, ¿sí? De alguna cosa. Y de pronto esta integral me dio, qué sé yo, vamos a ponerlo en términos de u, me dio u más el coseno, vamos a poner el coseno de, bueno, no pongamos coseno, u más u cuadrado medios, más c. Por ejemplo, que esto me dé la integral indefinida en términos de u. ¿Qué ocurre cuando yo quiero obtener a partir de esto, la nueva sustitución? Aquí no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazo u, ¿cierto? Reemplazo u, acá quedaría de esta manera. Coseno cuadrado de x, así, bueno, más c. Y esto al evaluarlo no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa si no tengo esto que está aquí? Sino de pronto tengo algo como lo siguiente. Coseno inverso de u más logaritmo natural de u más c. Entonces, cuando necesito hacer la sustitución, aquí hay unos detalles. Por ejemplo, si tengo un coseno inverso del coseno de x más logaritmo natural del coseno de x más c, acá puede ser que tengamos inconvenientes. ¿En qué parte? En esta parte. En esta parte que está aquí. Ahí puede ser que tengamos inconvenientes. ¿Por qué? ¿Cuánto es coseno inverso de coseno de x? Algebraicamente, ¿cuánto es? ¿Qué da? ¿Cero? ¿Cuánto es? Coseno inverso del coseno de x. Por X. ejemplo, pongan en la calculadora esta expresión. Bueno, uno diría, esto de aquí es x. Vale. Pero resulta que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Quiero que pongan esto en la calculadora. Primero que nada, verifiquen que su calculadora esté en radianes. Y pongan coseno inverso del coseno de 0. ¿Cuánto da eso? 0. Bien. Ahora quiero que pongan coseno inverso del coseno de pi medios. ¿Cuánto les da? Un medio de pi. Bueno, pi medios, ¿cierto? Quiero que escriban eso mismo, pero coseno inverso del coseno de pi. Da pi. Entonces parece que coseno inverso del coseno de x es x, siempre. ¿Qué pasa si de pronto acá tengo que evaluar? Pongan eso en 2pi. En 2pi. Da 0. Ah, ¿ya no dio 2pi? Ya no dio 2pi, ¿verdad? No. Entonces coseno inverso del coseno de x no siempre es x. Porque el coseno inverso del coseno de 2pi no es 2pi. Por ejemplo, si uno piensa, eso mismo evalúenlo en menos pi medios. ¿Cuánto da? Pi medios. Dio pi medios positivo, ¿verdad? Sí. O sea que tampoco se cumple. Ahí es donde hay problemas. ¿Sí observan? Ahí es donde podemos llegar a tener problemas. ¿Por qué? Precisamente porque esto efectivamente es x, pero si x pertenece al intervalo de 0 a pi, que es el dominio que se restringe para hallar coseno inverso. Entonces, en algunas integrales vamos a encontrar algo de este estilo. Entonces, sin embargo, cuando yo aplico el teorema de sustitución, no necesito devolverme la sustitución, simplemente estoy calculando coseno inverso de u
y habrá que ver qué valores toma U y qué variación tiene U. ¿Vale? Entonces es importante que conozcan ambas formas. Es importante que conozcan ambas formas porque en algunas ocasiones, sobre todo, muchachos, cuando ustedes estén trabajando con funciones trigonométricas inversas, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado para lo que son los despejes, para lo que es la forma en la que se evalúa. Hay que entender muy bien qué pasa con esas funciones trigonométricas inversas. Yo les recomiendo que echen un repaso de este tipo de funciones en el texto de cálculo 1, el texto de SIL, en la parte de funciones trigonométricas inversas. Es importante conocer los dominios de cada una de esas funciones, cómo se comportan, para poder anticipar cosas como esa. Bueno, acá les estoy mostrando entonces dos formas de resolver el problema. Son dos formas de resolver el problema. Y les digo en qué es en lo que puede fallar a veces cuando ustedes trabajan con problemas de este estilo. A veces cuando se trabajan con problemas usando el teorema de la regla de sustitución, es que no se tiene muy en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, voy a calcular esto de aquí. Pregunto yo, ¿cuánto es la integral desde menos 2 hasta 3? Voy a poner la integral desde menos 2 hasta 3 de 1 sobre x de x. ¿Cuánto es? Acá no necesito hacer sustitución. De hecho, si hiciera una sustitución, u sería igual a x. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre x? ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre x, muchachos? Logaritmo natural. Logaritmo, profe. Logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad? Bueno, acá como es definida, entonces observen, acá simplemente haría lo siguiente, desde menos 2 hasta 3, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos acá? Evaluando sería el logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos el logaritmo natural del valor absoluto de menos 2. Y esto es logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 2. ¿Y cuánto da eso en su calculadora? Da 0.405. Sí, señor. Vale. Bueno. Un problema sencillo, ¿verdad? Sí, señor. Este es un problema sencillo. Y, por ejemplo, si esta es una pregunta en el examen, digamos, esta respuesta que está acá en 0.405 no es la respuesta a ese problema. El problema está mal resuelto. ¿Quién me explica por qué? Hay un detalle cuando se calculan integrales que muchas veces se pasa por alto. Y aquí el problema es el siguiente. Yo, por ejemplo, tengo esta integral definida. Y de hecho acá lo único que estoy utilizando que es el teorema fundamental en su forma de antiderivada. ¿Estamos de acuerdo? En su forma de antiderivada. Si nos devolvemos nosotros al teorema fundamental en la forma antiderivada, acá está, ¿qué dice? Que la función debe ser continua
sobre el intervalo que define los extremos de la integral y debe poseer antiderivada. Es lo único que me pide, que la función f minúscula posea antiderivada y que la función f minúscula sea continua en ese intervalo. Es lo único que me pide. Cuando yo voy a revisar, ¿cuál es el problema? Ahora que les he dicho eso, ¿cuál es el problema? Efectivamente, la función 1 sobre x posee antiderivada. Ese no es el problema. El problema entonces es que 1 sobre x no es continua en el intervalo de -2 a 3. ¿Estamos de acuerdo? La función 1 sobre x es discontinua en 0. Y entonces empezamos con lo que estábamos diciendo ayer. ¿Qué se necesita para que una función sea integrable? Y recuerden que ser integrable es que la integral definida exista. Que la integral definida exista. Entonces, si ustedes revisan la función 1 sobre x, vamos a hacer aquí una pequeña gráfica. La función 1 sobre x es algo de este estilo, acá en el intervalo de -2 hasta 3. ¿Será que esta función es acotada? En el intervalo, el tramo este que estoy dibujando, desde -2 hasta 3, ¿es acotada? ¿Sí o no? No. A ver, ¿quién me recuerda qué es ser acotado? Bueno, yo creo que lo pudieras encerrarlo en un cuadrado y que no se fuera el infinito, ¿no? En un rectángulo de dimensiones finitas, ¿verdad? Finitas. Y esto no se va a poder encerrar en un rectángulo de dimensiones finitas. Por lo tanto, esta función de acá no cumple con las condiciones para ser integrable. ¿Bien? No cumple con las condiciones para ser integrable. Más adelante vamos a trabajar con ese problema. Vamos a trabajar con esos problemas. Y acá también es bien importante que nosotros podamos garantizar condiciones para que algo sea integrable. En particular, nosotros no tenemos garantía de que esta función es integrable. No tenemos garantía. Pero lo que sí tengo garantía, lo que sé plenamente, es que yo para resolver este problema no puedo usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque para poderlo usar, él me pide que la función sea como continua en ese intervalo. Y esta no es continua en el intervalo. Es decir, que este proceso está mal. De hecho, lo que está mal directamente es esta parte que está aquí escrita. Es esto que está aquí escrito. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar, aquí en donde estoy utilizando el teorema fundamental en forma de antiderivada. En esa igualdad, estoy cambiando esta integral definida por la antiderivada evaluada en los extremos de la integral. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque la función no es continua. Y acá quiero plantear lo siguiente. Una pregunta. Una pregunta así de esas falso verdadero tipo examen. Si f no es continua, si f no es continua sobre AB, entonces f no es integrable sobre AB. Vayan pensándolo, ¿falso o verdadero? Esta primera pregunta. Falso. Piénsenlo, ¿falso o verdadero? Y voy a escribir otra pregunta. Segundo. Si f no es acotada sobre AB, y la misma conclusión, entonces f no es integrable sobre AB.
pero lo voy a escribir de esta forma. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x no existe. Que es lo mismo, ¿no? Decir que no es integrable es decir que esta integral definida no existe. Y falso o verdadero también. A ver, primera pregunta. Si una función no es continua sobre un intervalo, entonces la función no es integrable sobre el intervalo. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Quiero que escriban su respuesta en el chat de Zoom. En este momento tenemos 23 estudiantes, entonces piénsenlo unos segundos más y vayan, las personas que ya tengan su respuesta, escríbanla allí. Bueno, a ver, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas dicen falso, 11 personas dicen falso, una persona dice verdadero, 12 dicen falso. Bueno, vamos a dejarlo por ahí, esa primera votación. 12 personas dicen falso, una persona dice verdadero. Efectivamente, es falso. Por el hecho de ser discontinua, no puedo decir que no es integrable. De hecho, una función puede ser discontinua y puedo calcular su integral definida, ¿cierto? Ayer veíamos ejemplos, precisamente cuando tengo problemas de continuidad en un intervalo AB, es que voy a utilizar esa propiedad, ¿cierto? Voy a utilizar esa propiedad para separar la integral definida desde A hasta B por la suma de dos integrales, ¿cierto? Desde A hasta C más la suma de la integral desde C hasta B, ¿verdad? Y esta desde A hasta C es continua, entonces por lo tanto esto lo puedo calcular y la otra también, es decir, esta integral definida existe. El hecho de ser discontinua no garantiza que la función no sea integrable. La función puede ser integrable sobre ese intervalo. Vale. Quiero ahora la respuesta, a ver, a partir de, listo ya, 9:15, 9:16. Quiero ahora la respuesta a esa segunda pregunta. Si f no es acotada sobre un intervalo AB, entonces esa integral no existe. Básicamente lo que estoy diciendo es, si la función no es integrable, perdón, si la función no es acotada, entonces no es integrable. Es lo que estoy diciendo. ¿Esa afirmación es falsa o esa afirmación es verdadera? Bueno, acá tenemos 3 votos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos dicen verdadero. Sigan votando, al menos que tengamos unos 12 votos y tenemos más de la mitad. A ver, cuento de nuevo. Tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 verdadero y 2 personas dicen falso. Voy a dejar por ahí, 10 verdadero, 2 personas dicen falso. Bien. Los que dicen falso porque dicen que es falso. Si quieren compartir su opinión. ¿Por qué dirían que es falso?
O los que dicen que son verdaderos, que son 10, que es verdadera la afirmación. ¿Por qué dicen que es verdadera? Tengan en cuenta que en el examen, en la parte de escrita, tienen que argumentar todo, ¿no? Si, por ejemplo, hay preguntas de falso y verdadero, tienen que argumentar por qué es falso o por qué es verdadero. Profe, pues yo, pues, no sé. Es falsa, pues de pronto porque Pero un poco más como fuerte, tal sí existe la derivada. un poco más fuerte, por Perdón, favor. perdón, ahora sí. Esto, la integral de pronto no la podamos hallar por este método, pero sí de pronto sí existe. Bueno, a ver, de los que dicen que es verdadero, ¿por qué dicen que es verdadero? Porque si no es acotada, significa entonces que no tiene finitos números de discontinuidades. Y pues ya vimos que eh, si no es continuo, puede igual ser integrable. Pero entonces, si no es acotada, o sea, que posea infinitos números de discontinuidades, pues no va a poder ser integrable. Vale. Quería hacer esa pregunta precisamente por eso. Porque el teorema en el que están pensando dice, y acá quiero aprovechar para que hablemos un poco de lógica en proposiciones. Dice, si f, vamos a poner que f es acotada. Si f es acotada, si f es acotada y f tiene finitos puntos de discontinuidad, ¿cierto? Si tengo esto, si tengo esta condición, entonces lo que garantizo es que f es integrable. F es integrable. Que f es integrable. Esta es la conclusión. Pero mucha atención. Negar la condición no implica negar la conclusión. ¿Bien? Negar la condición no implica negar la conclusión. Quiero, a ver, que piensen en un ejemplo tal vez un poco más natural, en lenguaje natural. Y vamos a hablar de proposiciones, de algunas proposiciones. Las proposiciones normalmente tienen en matemáticas tienen una estructura sí, acá una condición, si una condición, entonces obtenemos una conclusión. Y la mayoría de teoremas que nosotros vemos tienen esta estructura. Si nosotros vemos acá esto, veamos. Tenemos la estructura sí, toda esta condición, ¿cierto? Entonces, esta conclusión. Si ven, tiene la estructura sí, entonces. Todo lo que está entre el sí y el entonces son condiciones. Y lo que está después del entonces es una conclusión. Muchos teoremas en matemáticas tienen esta estructura. Vamos a ver otro teorema. Acá tenemos este. Aunque no está explícitamente el sí, este sea también hace las veces de condición. Observe. Sea f continua y x un número real. Entonces,
¿verdad? La conclusión, después del entonces, todo lo que viene después del entonces es conclusión. Entonces, ¿qué se concluye? Que G es continua y diferenciable y que además la derivada de esto. Pero si observan, tiene la misma estructura. Algo del estilo sí. Entonces, acá el sí se puede cambiar por un sea porque puede ser que se definan condiciones de esa manera. Veamos, a ver. Creo que acá no tenemos más teoremas. El teorema de sustitución. Teorema de sustitución. Observen, el sea empieza la lista de condiciones. Todo esto son condiciones. Todo esto. Hasta acá. Y luego del entonces viene la conclusión. Pero si observan, tiene la estructura sí, entonces. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a leer ese tipo de proposiciones, porque en adelante van a seguir apareciendo y casi todos los teoremas tienen la misma estructura. Y algo que es clave para que nosotros podamos entender estos teoremas es precisamente entender la estructura. Lo que tiene estructura sí, entonces, lo que está acá es una condición y lo que está acá es una conclusión. Quiero que piensen en algo que podamos poner como condición que nos permita concluir otra cosa. Puede ser en lenguaje natural. A ver, por ejemplo, yo digo lo siguiente. Sí, condición. Voy a poner acá en la condición. Voy a poner acá una proposición P. Voy a poner una frase P que sea la siguiente. Si tengo hambre, entonces como. Pero si como no es porque tenga hambre. Bueno, si tiene hambre, entonces come. No sé. No sé, porque no todas las personas que tienen hambre pueden comer, ¿no? Entonces no puedo concluir que va a comer. Veámoslo algo de esta manera. Sí, deja caer 1 kilo de plomo en un pie. Vamos a poner en un pie desnudo. Desnudo el pie, no usted. Si deja caer 1 kilo de plomo en un pie, vamos a ponerle aquí desde una altura considerable. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué puedo concluir? Entonces me puedo lesionar. Se puede lesionar el pie. En particular, podemos decir que la conclusión es que le dolerá el pie. ¿Verdad? Si usted deja caer 1 kilo de plomo en un pie, digamos desde una altura de 2 metros, entonces la conclusión es le dolerá el pie. O lo que le quede de pie, ¿vale? Le dolerá. Entonces hay cosas que yo puedo poner a partir de una condición, puedo poner una conclusión. Pero ahora, ojo lo siguiente. Si usted no se deja caer 1 kilo de plomo en el pie, ¿puede garantizar que no le dolerá el pie? No, ¿Por qué? porque me puede doler el pie y no necesariamente porque me caiga 1 kilo de plomo en el pie. Exactamente, exactamente. Mucha atención. Para tener la conclusión, puede ser que acá hayan varias condiciones. Es decir, pueden haber varias cosas que me permitan llegar a la misma conclusión, tener el mismo resultado. Entonces, si yo arranco de la conclusión, no puedo decir nada de qué había antes. Es decir, si yo ahora le digo, un día llega un amigo suyo y le dice, oiga, me duele un pie. Él no le va a decir, eso fue porque usted se dejó caer 1 kilo de plomo en el pie. No.
¿cierto? ¿A quién se le va a ocurrir algo de ese estilo? Tal vez le dirá, le pegó a la mesita de noche recién levantada. O tal vez está jugando fútbol y dio un mal paso, ¿cierto? Entonces, por eso esto tiene una dirección y solamente una dirección, que es esta. Desde el sí, desde la condición, yo puedo llegar a la conclusión. Desde la conclusión no me puedo devolver, no puedo. Desde la conclusión no puedo decir por qué fue que ocurrió esa conclusión. Entonces, aquí, si no me dejo caer 1 kilo de plomo, no puedo concluir que no me va a doler el pie. ¿Bien? No puedo concluir que no me va a doler el pie. Tal vez me cayó otra cosa en el pie, tal vez me pisó alguien, no sé. De la misma forma ocurre acá. Si una función es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad, entonces es integrable. Pero si no ocurre esto, puede ser que sea integrable, como puede ser que no lo sea. ¿Vale? Es decir, que si esto lo niego, si no es cierto esto, si f no es acotada, acá no sé qué pueda pasar. De hecho, la respuesta correcta a esto es falsa. Si una función no es acotada, entonces esta integral no existe, es falso. Yo no puedo asegurar eso. No puedo asegurar eso. Yo lo que puedo asegurar es que si la función es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad, entonces es integrable. Pero si no se cumplen estas condiciones, no sé. Puede que sí, puede que no. ¿Vale? Puede que sea integrable o puede que no lo sea. De hecho, cuando nosotros estemos estudiando el capítulo 7, vamos a ver problemas de este estilo. Vamos a ver funciones que son no acotadas, y sin embargo, la integral definida sí existe. La integral definida sí existe. Esas se van a conocer como funciones, integrales impropias. Integrales impropias. Precisamente es para un intervalo no acotado, para una región no acotada. Entonces, no es necesario que ocurra esto. Tengan ustedes siempre eso en mente, muchachos. Cuando lean un teorema de la estructura, si P, entonces Q, negar P no implica negar Q. ¿Bien? No implica negar Q. Es decir, si ocurre P, el teorema dice va a ocurrir Q. El teorema le dice, bueno, si ocurre P, yo le garantizo que ocurre Q. Pero si no ocurre P, el teorema no está diciendo nada. El teorema no garantiza que no ocurra Q. ¿Bien? No garantiza que no ocurra Q. Puede ser que sí ocurra, puede ser que no ocurra. Si se pudiera garantizar algo, con toda seguridad habría un teorema que dijera eso. Es decir, si por ejemplo yo pudiera garantizar que al no tener ya sea la función acotada o ya sea tener que la función tiene finitos puntos de discontinuidad, con eso poder concluir que no es integrable, habría un teorema que diría eso. Pero de hecho no lo hay. Y la razón es sencilla, porque no se puede garantizar eso. ¿Sí? No se puede garantizar eso. Bien. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando yo leo los teoremas en matemáticas. Siempre miren entre el sí y el entonces la condición. Lo que viene después es conclusión. Y recordar que eso solamente se puede leer en esta dirección. Esa estructura solamente se puede leer en esta dirección. Es decir, que yo no puedo a partir de Q concluir P. Por ejemplo, si la función, en este caso,
uno diría lo siguiente, bueno, si la función es integrable, entonces se debe cumplir que ella sea acotada y que tenga finitos puntos de discontinuidad. En ese caso lo estoy leyendo al revés. Estoy diciendo, si es integrable, entonces ocurre que es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad. Esto acá es falso. Es falso. La función puede ser integrable y puede que no sea acotada. Puede que no sea acotada. Ya lo veremos después, pero por ahora aprovecho para que tengamos esto en cuenta. Tengamos esto en cuenta. ¿Cómo leer los teoremas? Porque en algunas ocasiones creemos que los teoremas se pueden leer en ambas direcciones. No. O que si no se cumple una de las condiciones del teorema, necesariamente no se cumple la conclusión. Hay teoremas que sí son así. Hay teoremas en los que si yo le quito una de las condiciones, voy a poder, bueno, garantizo que no se cumple el teorema. ¿Sí? Si yo le quito una de las condiciones, hay un problema. No puedo llegar a esa conclusión. ¿Sí? No puedo llegar a esa conclusión. Pero hay otros teoremas donde si yo le quito o le cambio una de las condiciones, bajo ciertas condiciones, puedo encontrar ejemplos en los que se sigue cumpliendo el resultado. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con la lectura de los teoremas. Bien, muchachos, con eso tendríamos el tema del primer examen. La fecha se las diré, como les dije, se las diré en estos días por escrito, se las pasaré, las fechas del primer examen y las tentativas de los otros exámenes. ¿Vale? A ver, estos teoremas realmente no me interesan mucho. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio que les interese con respecto a los exámenes de semestres anteriores. Entonces veamos a ver por acá. A ver en Dropbox. A ver, ¿hay algún examen que les gustaría que miráramos en particular? Vamos a ver este examen, por ejemplo. Bueno, primer punto dice, use sumas de Riemann para encontrar el valor exacto del área acotada entre la gráfica que está acá y el eje X a lo largo del intervalo de 0 a 3. Mucho cuidado con lo siguiente. En este caso, el punto nos está pidiendo explícitamente, que utilicemos sumas de Riemann. Este problema se puede resolver por integral definida, sí, pero el punto nos está diciendo use suma de Riemann, ¿vale? Entonces, si nos da una instrucción, hay que seguir la instrucción. Bueno, esto ya vimos cómo hacerlo. Acá tenemos, por ejemplo, algunas integrales. Integral A, B y C son integrales indefinidas y la integral D es una integral definida. Como lo dijimos en la clase anterior, ¿cómo trabajar con una integral de una función definida a tramos? Hay que ver el intervalo de integración. Entonces, esta integral de 0 hasta 5 de f de x, ¿cómo se calcula? Observe, esto está definido como x al cuadrado más x para x menor o igual que 3 y como secante de x para x mayor que 3. Por lo tanto, si x es menor o igual que 3, si x es menor o igual que 3, ¿qué tenemos acá? Planteemos esto de la siguiente manera. Voy desde 0 hasta 3 con x al cuadrado más x de x, más voy desde 3 hasta 5 con la secante de x de x. ¿Bien? Y simplemente lo planteo de esta manera y lo resuelvo. Lo único diferente que tiene o lo que tiene nuevo, este punto D, es separar
esta integral en dos integrales. Separarla en dos integrales. ¿Bien? Vamos a mirar entonces el siguiente punto que tenía este examen. Calcule el área total de la región acotada por la gráfica que está allí y el eje X en el intervalo de menos 2 a 2. Mucha atención. Bueno, no sé cómo será la gráfica de esto que está aquí, pero como habla del área total, es posible que en el intervalo de menos 2 a 2, a ver, por la forma de la curva, es posible que esto haga algo de este estilo. ¿Bien? ¿Qué dijimos ayer que se hacía en este caso? Se dividía en regiones, ¿verdad? Las regiones que están, necesito los puntos de corte y analizar estas regiones que están por debajo del eje X y las que están por encima del eje X y separar esto en varias integrales. Dependiendo de cómo quede la gráfica, acá es bien indispensable hacer un buen bosquejo de la gráfica y es indispensable que nosotros calculemos estos puntos de corte con el eje X. A ver, por ejemplo, miremos en la calculadora esos puntos de corte. Uno de esos puntos de corte es en x igual a 1. Otro será en 0. Uno es en x igual a 1 y el otro es en 0. Pero falta un punto de corte. A ver, uno puede hacer un factor común x y acá queda x al cuadrado menos 2x más 1. Y efectivamente esto se puede factorizar como x por x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Es decir que solamente tiene estos dos puntos de corte, en 0 y en 1. Dicho esto, podemos hacer un mejor bosquejo de la gráfica. ¿Y cómo quedaría esta gráfica? Quedaría de la siguiente manera. Acá tendré 0, acá tendré 1, acá vamos a poner 2 y acá vamos a poner menos 2. Es decir, esto debe tener un comportamiento de la siguiente manera. Por acá debe hacer algo de este estilo. Y aquí hace algo así. Entonces, entre menos 2 y 2, como habla del área total, será esta cantidad de área que tengo que calcularla como la integral de menos f de x en el intervalo de 0 a 2. Calculo esta área como la integral de 0 a 1 de f de x y la de esta otra área que será la integral de 1 a 2 de menos f de x. Bien. Y con eso resuelvo mi problema. Con integrales definidas, pero hay que tener cuidado de cómo quedan las áreas. Y para finalizar, tenemos este problema de teorema fundamental del cálculo. En la parte A tenemos una ecuación diferencial que podemos resolver. Quiero que veamos el problema del teorema fundamental. ¿Cómo queda resuelto este problema? A ver, voy a escribirlo así, desde 1 hasta x de f de x, de f de t, e a la t de t, más el coseno de 5, igual a 2 logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ojo, voy a escribir menos la integral desde 5 hasta x de f de t sobre t de t. ¿Por qué? Estoy cambiando acá precisamente, intercambiando los límites de integración. Recuerden que esto hace que la integral cambie de signo para que el límite superior sea la variable. Y ahora sí voy a derivar toda esta expresión. Derivando toda esta expresión, ¿qué queda? La derivada de esta integral, de esta primera integral, es precisamente la forma del del primer teorema fundamental, la segunda forma. Es decir, la derivada de esta integral, ¿quién es? Es f de x, e a la x.
¿Cuál es la derivada de coseno de 5? 0, porque es una constante. La derivada de este logaritmo natural es 2 veces 1 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada interna que es 2x. Y la derivada de esta otra integral también utilizamos la segunda forma del teorema fundamental del cálculo. ¿Y esto qué será? Esto será f de x sobre x. Y ahora lo que necesito es despejar f de x, que era lo que nos pedía el problema. Hay una forma explícita para f de x. Procedemos. Tenemos acá f de x e a la x más f de x sobre x igual a ¿qué? A 4x sobre x al cuadrado más 1. Factorizamos f de x. Tenemos acá e a la x más 1 sobre x. Y bueno, en el último paso, que ya no alcanzó aquí la hoja, en el último paso, ¿qué debería hacerse? Simplemente pasar a dividir esta expresión, ¿no? Tenemos entonces aquí f de x igual a ¿qué? A 4x sobre x al cuadrado más 1 dividido en e a la x más 1 sobre x. Y estaría la solución, aplicando la segunda forma del teorema fundamental y aplicando la propiedad del intercambio de, precisamente, de límites de integración, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hoy por ahí. Estén pendientes de las fechas del examen. Recuerden que si este viernes no les he subido eso en las horas de la tarde, no les he subido aún nada de esas fechas, por favor me escriben y yo ahí les daré alguna razón con respecto a estas fechas de estos exámenes. Y bueno, eso sería todo por hoy.